Hola a todos. Es lunes, 1 de septiembre de 2025, y nuestro amigo el coronel Jacques Baud está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me alegra estar de vuelta. Permítame empezar, coronel, con lo que ha sucedido en Oriente Medio respecto a Yemen. Los israelíes atacaron Yemen y mataron al primer ministro de Yemen junto con su gabinete. Los hutíes salieron y dijeron que esto es un nuevo tipo de escalada y que van a hacer lo mismo a Israel. Ya han atacado un petrolero israelí en el Mar Rojo. ¿Cómo podemos entender la situación desde la mentalidad israelí, la forma en que piensan, la manera en que están escalando la situación contra los hutíes? Porque esto es algo nuevo. No habíamos visto este tipo de acción antes. Atacaron Irán y quisieron asesinar al liderazgo iraní, pero el ataque contra los hutíes, ¿cómo va a influir eso en la mentalidad en Yemen para luchar contra Israel? Bueno, ante todo, tenemos que entender que los hutíes no son un proxy iraní, como solía decirse. Los yemeníes son independientes, son soberanos, y tienen sus propias políticas y su propio comportamiento. Y lo que también podemos ver es que Yemen es de hecho el único país que aceptó la idea de la responsabilidad de proteger a los palestinos. Y he explicado varias veces que la responsabilidad de proteger es en realidad un principio de las Naciones Unidas, adoptado en 2005, basado en la experiencia de la guerra de Ruanda, donde todos fueron testigos de la masacre o genocidio que estaba ocurriendo allí, pero nadie se atrevió o quiso actuar. Y la responsabilidad de proteger, el principio de responsabilidad de proteger, o Ever Those Pay, este principio de Ever Those Pay fue creado para proporcionar un instrumento a la comunidad internacional para reaccionar ante tales situaciones. La Ever Those Pay se basa en 3 pilares, y eso es lo que podemos ver en la página web de la ONU. Para quienes estén interesados, pueden consultar la responsabilidad de proteger y los 3 pilares. El primero es que cada país, cada estado, es responsable de la seguridad y protección de sus propios ciudadanos. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de resolver el problema dentro de su propia jurisdicción, por así decirlo. El segundo pilar es el deber de la comunidad internacional de ayudar a un país a resolver su problema interno para proteger a su población. Y esto es, y cuando quiero decir, sí, continuaré. El tercer pilar es que cuando los 2 primeros pilares fallan, existe una obligación para la comunidad internacional de intervenir de alguna manera. Eso puede ser políticamente, puede ser militarmente. La intervención puede tomar diferentes formas. Ahora, si miramos el caso palestino, Israel es responsable de proteger, aquí es muy importante, es responsable de proteger a los palestinos porque Israel es la potencia ocupante. Eso se aplica tanto a Cisjordania, la Franja de Gaza, obviamente, pero también a otros lugares como los Altos del Golán, por ejemplo. Como potencia ocupante, Israel es responsable de la seguridad de esas personas, de las personas ocupadas. Ahora, en Gaza, obviamente no es el caso. Y obviamente tenemos el uso de armas que definitivamente no están ahí para proteger a la población, sino al contrario, para maximizar el número de víctimas y todo eso. Así que eso significa que el primer pilar de la R2P no se cumplió con Israel y Palestina. El segundo pilar, la obligación de la comunidad internacional de asistir al gobierno, es básicamente toda la gama de resoluciones y condenas de la ONU realizadas por varias organizaciones internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que dictaminó que la ocupación del territorio palestino era ilegal y que los israelíes debían evacuar o retirar a los residentes israelíes de esos territorios ocupados. Y todo esto. Así que el segundo pilar también fracasó,
porque la comunidad internacional, aunque ha visto las resoluciones, nunca hizo ningún esfuerzo para que Israel las cumpliera. Así que ahora estamos bajo el tercer pilar. Y el tercer pilar es que puede haber una intervención. Ahora, los yemeníes decidieron crear un embargo, no un embargo, un bloqueo a Israel, quiero decir en el Mar Rojo, hasta que Israel acepte un alto el fuego, que es un objetivo absolutamente legítimo, que está totalmente de acuerdo con el derecho internacional. Así que todas las acciones de los hutíes en el Mar Rojo son perfectamente legítimas e incluso legales, porque su objetivo no es destruir Israel. Su objetivo es lograr un alto el fuego, que es lo que quería la ONU. Así que está absolutamente en consonancia. El problema aquí es que ningún otro país árabe, con la posible excepción de Irán, pero de nuevo, Irán no es un país árabe, por cierto. Pero aparte de esto, hay otras cuestiones que evidentemente están en juego. Cuando se produjeron los distintos intercambios de misiles y drones entre Israel e Irán, el año pasado en abril, luego en octubre, después en noviembre y a principios de este año en junio, esto no estaba directamente relacionado con la situación palestina. De hecho, fue más bien una forma de que Israel distrajera la atención de la situación palestina y de alguna manera intentara escalar el conflicto. Así que estamos tratando con algo ligeramente diferente en el caso de Irán. Pero la rutina. Pero el coronel Netanyahu cree que si pueden hacer algo contra Irán, pueden hacer colapsar todo el eje de resistencia. Pueden simplemente destruirlo. Sí, lo sé. De nuevo, esto es un poco el mismo tipo de retórica que se tiene con Ucrania contra Rusia. El problema es que el liderazgo israelí, al igual que el ucraniano, por cierto, están atrapados en su propia narrativa. Y han creado una narrativa basada en Dios sabe qué, y esto no está basado en hechos. Esta es también la razón por la que dije que los hutíes no son un proxy de Irán. Tienen una política independiente. Es muy importante. Y probablemente incluso los iraníes no querían al principio que los hutíes atacaran a Israel como lo hicieron, porque eso complicaría la relación con Irán. Porque como has dicho, Israel considera a Irán como la piedra angular de todo el eje de resistencia, lo cual no es exactamente cierto. Pues dicen sobre Hezbollah en Líbano, porque me asesores que de la misma manera Hezbollah recibe apoyo de Irán, pero son independientes en sus decisiones. Absolutamente. Sí, absolutamente. Sería totalmente incorrecto decir que Hezbollah es un proxy de Irán. Esto es, de nuevo, retórica de Israel. ¿Sabes? Hezbollah se creó después de la invasión israelí al sur del Líbano en 1982. Hezbollah como tal se fundó formalmente en 1985, 3 años después. Y hemos visto en las distintas intervenciones israelíes en el Líbano que existe esta red de túneles, búnkeres y puntos fortificados que fueron construidos. Quiero decir, si tuvieras una entidad que quisiera atacar a Israel, no dependería de túneles y cosas así. ¿Ves a lo que me refiero? Esos túneles son obviamente estructuras defensivas. Y eso es lo que Israel quiere desmantelar, porque ahora afirman que el sur del Líbano pertenece a Israel y quieren establecer una zona de seguridad allí. La comunidad internacional está colaborando con Israel en ese sentido, lo cual es bastante sorprendente. Pero Hezbollah nunca. Hezbollah no tiene reivindicaciones territoriales. No son palestinos, no tienen ninguna reclamación territorial hacia Israel. Quiero decir, hay son unos pocos metros cuadrados, o probablemente kilómetros, un par de kilómetros cuadrados, las granjas de Sheva, y algunos puntos a lo largo de la frontera que Israel, de hecho, ha tomado del territorio libanés. Y el problema es que el gobierno libanés es demasiado corrupto y demasiado débil para resistir a los israelíes. Y esa es la razón por la que existe Hezbollah. No es por Irán. Es una estructura de autodefensa porque la parte sur del Líbano es chií. Son libaneses chiíes y se defienden a sí mismos.
E incluso, en 1982, como he dicho, eso fue lo que motivó la creación de Hezbollah. La cuestión es que en 1982, el objetivo de la invasión israelí era la OLP. Así que si quieres puedo resumirlo de forma muy sencilla. Los palestinos eran suníes, no chiíes. The Palestinian who are not Shiite. And instead of playing Y en lugar de abordar esos problemas, porque los chiíes dentro del Líbano no estaban contentos con la presencia de la OLP, había más de 1 millón de personas allí. Y eso obviamente era un problema, una carga para la economía local, una carga para la infraestructura local, y todo eso, por lo que los chiíes no estaban tan contentos de tener a los palestinos. Y cuando los israelíes entraron en el Líbano, los chiíes, de hecho, dieron la bienvenida a los israelíes. Pero los israelíes, en vez de aprovechar eso o explotar las tensiones dentro del Líbano, no lo hicieron. Dijeron, bueno, eran todos árabes. De nuevo, siempre es lo mismo. Los israelíes no tienen raíces, subrayo 2 veces, no tienen raíces en Oriente Medio. Los 2000 años y todo eso, eso es solo una fantasía. 2000 years and all that, this is just a fantasy. They have no roots. They are all Europeans. No tienen raíces. Todos son europeos. Todos vienen de Europa Central, quiero decir, Ucrania, Polonia, la República Checa y Hungría. Este es el origen del Estado de Israel y de las FDI y todo eso. Así que estas personas no entendían nada sobre las dinámicas sociales que existían. Y por esa razón, en vez de utilizar a los chiíes en Líbano, les dispararon. Y eso fue lo que creó a Hezbollah. Y desde entonces, de hecho, el gobierno libanés nunca ha estado en posición de responder a Israel. Hezbollah lo hizo. Y la razón por la que el Líbano no puede responder a Israel es porque es demasiado corrupto. Mientras que en Hezbollah, por supuesto, todos son chiíes. Todos están motivados por el mismo espíritu. Y la corrupción no es un problema en ese contexto. Is not a problem in that context. And therefore that's why they were more effective against. Y por eso fueron más efectivos contra los israelíes que el ejército libanés. Pero es una organización defensiva. Esto no tiene nada que ver con Irán. Sucedió que recibieron el apoyo de Irán a principios de los años 80, porque Irán, Khomeini, el Ayatollah Khomeini, quería desencadenar un movimiento, en realidad un movimiento anticolonialista que él mismo impulsó, basado más en la religión que en la política o la ideología política. Pero fue eso. Por lo tanto, recibieron apoyo de Irán. Pero no es. Hezbollah es una organización muy libanesa que tiene su propia dinámica. Recibieron apoyo de Irán, pero no aplican la política o las directrices iraníes. Eso es muy importante. Y con los hutíes ocurre algo muy similar. That's very important too. And with the Houthis, it's a very similar thing. They are very much independent. They have their own rationale and all that. Son muy independientes, tienen su propia lógica y todo eso. Ahora, volviendo a los hutíes, han llevado a cabo acciones bastante efectivas y diría yo, bastante impresionantes contra Israel. Y digo impresionantes porque no se dejaron disuadir, ni siquiera por los estadounidenses. Eso es notable, porque obviamente otros países árabes temen a los estadounidenses. Pero el coraje de los hutíes es, en mi opinión, ejemplar, sin duda, porque básicamente no tienen un problema directo con Israel. Esta es la cuestión. Están luchando contra la injusticia y la ausencia de ley por parte de Israel, la falta de respeto de Israel al derecho internacional y la anarquía. Y esa es la lógica de los hutíes. That's the rationale of the Houthi. Now, obviously, the Israelis instead. Ahora, obviamente, los israelíes, en lugar de intentar encontrar una solución en Oriente Medio, y vemos que firman acuerdos que nunca respetan. Sucedió con Hezbollah el año pasado, en noviembre, cuando firmaron el alto el fuego con Hezbollah. No respetaron ninguna de las cláusulas de ese tratado. Firmaron, bajo la presión de los estadounidenses en febrero, un alto el fuego con los palestinos. Tampoco respetaron eso. Y luego, por supuesto, cuando los hutíes entraron en juego, tampoco cumplieron. Así que los israelíes tienen una mentalidad que tiende a escalar los problemas en lugar de resolverlos. Y ahora, al parecer, han matado al primer ministro de Yemen y a algunos de los ministros. Y los hutíes no tienen miedo de escalar la situación. Y creo que esto es perfectamente legítimo.
Sabes, los hutíes han actuado en el espíritu del derecho internacional, en realidad, y han hecho exactamente lo que hacen los occidentales. Quiero decir, cuando no nos gusta la política de un país, aplicamos embargos o bloqueos o cosas por el estilo. Piensa en Cuba, piensa en Venezuela, piensa en Irán. Es decir, nosotros lo hacemos. Cuando otros lo hacen, tendemos a calificarlo de terrorismo. ¿Ves? Pero en realidad, la palabra terrorismo hoy ha perdido todo su valor, porque todo el mundo la usa no para resolver el problema, sino para estigmatizar a alguien. To solve the problem, but to stigmatize somebody. Therefore, the Houthis. Por lo tanto, los hutíes han entendido eso, y por eso tienen esta política de aplicar la F2P a su manera. Y eso puede llevar a una situación en la que los hutíes quieran, legítimamente, y han dicho que lo harían, matar a Netanyahu o a miembros del gabinete. Probablemente lo harán en algún momento. No lo sé. De nuevo, al parecer los israelíes ahora han reforzado sus medidas de seguridad para el gobierno. Ahora tienen miedo. No son valientes. Los israelíes nunca han sido un pueblo valiente. Es fácil ser valiente cuando eres más fuerte que el otro, ¿ves? Ese es el tipo de valentía que realmente se demuestra. That's the courage that is really demonstrated. The Houthis have demonstrated, and remember when they... Los hutíes han demostrado esto. Recuerda cuando atacaron a los estadounidenses, y los estadounidenses tuvieron que llegar a un acuerdo con ellos, porque se dieron cuenta de que los hutíes estaban decididos a continuar la lucha, y no se dejaban intimidar por la presencia de Estados Unidos, a pesar de todos los ataques estadounidenses y cosas por el estilo. Así que los hutíes son valientes. Son personas valientes. Están dispuestos a enfrentarse a la comunidad internacional, me refiero a la comunidad occidental, no a la internacional, solo occidental, y obviamente a Israel, en nombre de la justicia. Y creo que eso es algo que, en mi opinión, es digno de elogio. Coronel, hemos sabido que Estados Unidos está trasladando sus fuerzas y armas en Irak a las regiones kurdas, de las regiones árabes a las regiones kurdas. Parece que algo está ocurriendo en Oriente Medio y mucha gente cree que Israel atacará a Irán en un futuro próximo. ¿Ve usted algún resultado diferente para Israel? Porque si no van a conseguir nada distinto de lo que obtuvieron en un primer momento con el primer ataque que realizaron contra Irán, ¿qué están buscando? No veo a Donald Trump involucrándose tanto en la guerra. Simplemente no veo que eso ocurra. Apoyará a Israel en su lucha, quizá utilizando aviones de combate para ayudar a Israel, pero nada más. No hay ningún cambio sustancial en lo que está ocurriendo en la naturaleza del conflicto. Si Israel está, no sé qué están buscando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el problema aquí es que estamos viendo actores irracionales. Donald Trump no es exactamente irracional, pero tiene una lógica errática, podemos definirlo así. Así que no estoy seguro de que tenga una estrategia real para abordar las cosas, porque tiende a imponer la Pax americana, podríamos decir. Intenta, mediante sanciones, aranceles y presión militar, cosas así, imponer soluciones. Pero no ofrece una solución sostenible y a largo plazo a los problemas. Y, obviamente, él no está interesado en involucrarse en un conflicto en Oriente Medio. Eso probablemente es cierto. Pero al mismo tiempo, ya sabes, dijimos lo mismo en junio, y aún así intervino, porque la presión en Estados Unidos para luchar contra Irán es enorme. Y ahí es donde tienes el factor desconocido, porque incluso si Donald Trump no quiere, podría verse obligado a entrar en un conflicto simplemente porque hay personas propensas a la acción militar, como Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Mitch McConnell y otros, que definitivamente quieren una confrontación general. Estos son también los que, de hecho, ni siquiera están a favor de Israel, porque son los llamados sionistas cristianos, que esperan que Israel desaparezca para que llegue el nuevo Mesías. Estamos en una situación muy extraña. De nuevo, estamos tratando con actores irracionales en el lado estadounidense.
irracionales o con un enfoque irracional de la racionalidad o una racionalidad errática. Y en Israel, probablemente no sea totalmente irracional, en el sentido de que Netanyahu tiene una política de más guerra. Se siente feliz simplemente con la guerra. De hecho, es una especie de comportamiento sociopático. Es una persona muy peligrosa, porque no tiene reparos en sacrificar a su propia población por el bien de su propia ambición. Y la mayoría de los israelíes juegan a su favor, seamos claros. El 82% de los israelíes apoyan la política de Netanyahu hacia los palestinos. Así que puede que haya un 18% de personas que estén ideológicamente en contra de él. Pero en esencia, aquí tienes una población y un liderazgo que son nacionales en muchos sentidos. Por lo tanto, no podemos esperar un cálculo racional sobre cómo ganar una guerra o cosas por el estilo. Sin duda, intentarán infligir el mayor daño posible, porque ese es el objetivo al final del día. Quieren causar el mayor daño. Probablemente los iraníes, porque los iraníes entienden a los israelíes mucho mejor de lo que los europeos entienden a los israelíes. Y los iraníes entienden a los israelíes mucho mejor de lo que los israelíes entienden a los iraníes. Eso significa que hasta ahora podemos decir que en los diversos intercambios de misiles que tuvimos el año pasado y este año, incluso si no hubo, no podemos hablar de una victoria decisiva o cosas por el estilo debido a la destrucción. La victoria o la derrota, digamos, probablemente no la victoria, pero la derrota, fue muy evidente del lado israelí. Israel fue derrotado porque nunca esperó que Irán pudiera responder de una manera tan eficaz. Así que, independientemente del nivel de destrucción o del número de víctimas. Por cierto, los iraníes son capaces de responder sin causar víctimas, mientras que los israelíes no pueden hacer eso. Y eso también demuestra que los iraníes son mucho más capaces de planificar operaciones. Tienen una planificación estratégica mucho más exhaustiva que los israelíes. Los israelíes simplemente destruyen todo. Esa es la distracción. No es un país que haya construido nada. Es un país que ha destruido cosas desde que está allí. Ya sabes, esa idea de que hacen crecer plantas en el desierto, eso es solo retórica. En realidad, Israel ha destruido más de lo que ha construido, y eso continuará. Irán entiende que puede involucrarse en una guerra con efectos medidos, para, digamos, escalar manteniendo el control de la escalada. Es una escalada controlada, por así decirlo. Israel no tiene esta idea. Atacarán todo y no serán capaces de controlar la escalada. No tienen un enfoque estratégico. Tienen más bien un enfoque táctico del conflicto, que tiene dimensiones estratégicas, pero no es estratégico en sí mismo. Y eso es exactamente lo que podríamos tener ahora. Los iraníes entienden a los israelíes. Saben que los israelíes ciertamente no detendrán sus intentos de destruir Irán, o el liderazgo de Irán, o lo que sea en Irán, en junio. Por lo tanto, probablemente han reforzado su defensa, han mejorado su capacidad para atacar a Israel, y probablemente, quiero decir, no lo sé, de nuevo, no soy iraní, dije que tienen esta capacidad de controlar la escalada, lo que significa que probablemente son mucho más sabios que yo. Porque yo diría que, en una situación así, se podría estimar que para lograr la paz en la región, habría que arrasar Israel, porque es el único país que ha generado conflicto. Así que uno puede llegar a este tipo de pensamiento. Espero que no sea el caso. Pero dado el hecho de que Israel ha sido incapaz de cumplir los tratados que ha firmado, no ha sido capaz de acatar el derecho internacional en ninguna situación, e incluso ha intentado justificar los crímenes más terribles mintiendo, manipulando la percepción y todo eso. Nunca dejó de atacar a sus vecinos. Recientemente, un ministro israelí dijo que Jordania pertenece a Israel. Dijeron recientemente que el sur del Líbano pertenece a Israel. Han dicho a Siria que Siria pertenece a Israel. Hay un punto en el que, si sumas todo esto,
llegarías a la conclusión de que la única manera de detener a un enemigo irracional es destruirlo por completo. Si incluyes en la ecuación la posibilidad de racionalizar el diálogo, probablemente esa no sea la solución. Y de hecho, todos los que intentaron racionalizar el diálogo con Israel, especialmente Yasser Arafat, por ejemplo, a finales de los años 80 y 90, con los acuerdos de Oslo y todo eso, intentaron tener una relación racional con Israel. Él dijo que no funciona. Israel nunca respetó lo que firmó. Nunca se sintieron obligados por lo que se firmó. Hemos visto esto, obviamente, desde octubre. Y recuerda que lo que ocurrió en octubre de 2023 no es el inicio de algo, es la consecuencia de lo que sucedió antes. De hecho, es solo la última gota que colmó el vaso. La situación se había vuelto tan intolerable para los gazatíes que tuvieron que hacer algo. Y ahí es donde entra en juego el 7 de octubre. Así que, el 7 de octubre fue la consecuencia de la política israelí, no el inicio de una nueva política de Hamas, o de quien sea. Eso es muy importante de entender. Pero Israel se negará a comprenderlo. Por lo tanto, estamos en una situación que no se puede resolver con argumentos racionales. Y creo que ahora mucha gente lo entiende. Eso se ha hecho muy evidente con la forma en que los israelíes han intentado resolver el problema en Gaza. Creo que los iraníes lo han comprendido. Ahora bien, ¿cómo reaccionarán si Israel es destruido? Eso es muy decir. No puedo imaginar que los estadounidenses no harían nada si Israel fuera destruido, para ser sincero. A pesar de todo lo que dijo Donald Trump y su intención de no involucrarse en nuevos conflictos y cosas por el estilo, creo que si Irán responde de forma masiva a Israel, los estadounidenses intentarán responder. Y probablemente otros también responderán, porque tenemos este intento por parte de los europeos de imponer nuevas sanciones a Irán. Y realmente, nadie entiende cuál es el propósito de los europeos al hacer eso. Probablemente sea porque quieren crear una situación que les dé una buena razón para intervenir militarmente y cosas por el estilo. Y eso probablemente sea cierto, por cierto. No lo sé, pero probablemente sea cierto. Así que estamos en una situación extremadamente peligrosa, porque está impulsada por la irracionalidad del liderazgo israelí. Y casi diría que es una especie de mentalidad autodestructiva que tienen los israelíes. Es fascinante ver a los israelíes, donde de hecho, después del reciente intercambio de misiles que tuvimos en junio, algunos funcionarios israelíes dijeron que esperaban 5.000 víctimas mortales en Israel. Pero los iraníes, en realidad, fueron mucho más sutiles y respondieron de manera muy dirigida sobre objetivos muy específicos, minimizando así el número de víctimas. Eso sorprendió a los israelíes, porque cuando empezaron a atacar a Irán, sabían que habría una reacción y estaban dispuestos a sacrificar a 5.000 israelíes. Así que eso indica que el liderazgo israelí es extremadamente irracional. Además, como hemos dicho muchas veces, Irán nunca ha prometido destruir Israel ni ocupar Israel. Y aunque destruyeran Israel, no sabemos exactamente por qué. Verás, en realidad no hay un problema real. De hecho, quiero decir, aparte de la acusación de Netanyahu que dice que Irán tiene un arma nuclear, lo cual, por cierto, podrías decir que Pakistán tiene un arma nuclear, o que la tiene la India. Sabemos que Irán no la tiene, pero Netanyahu afirma que sí. ¿Por qué eso es un problema mayor con Irán que con otros? El problema aquí también, y ahí es donde tenemos una especie de reacción en cadena, es que la razón por la que Netanyahu toma a Irán como su mejor enemigo es porque Irán ya es enemigo de Estados Unidos. Si Estados Unidos tuviera buenas relaciones con Irán, eso eliminaría cualquier motivo para que Israel atacara o reclamara algo contra Irán. Pero para los estadounidenses, desde 1979, cuando la embajada estadounidense fue ocupada por aquellos estudiantes, eso fue la máxima, como decirla,
humillación para los estadounidenses. Humiliation for the Americans, and they never Y nunca perdonaron esto. Y por lo tanto, los estadounidenses, quiero decir, Irán seguirá siendo un enemigo. Los estadounidenses no han sido capaces de racionalizar todo esto. De nuevo, también en Estados Unidos, no solo quiero decir hablamos de Trump, pero incluso antes de él, nunca hubo un enfoque racional hacia el conflicto con Irán. Los estadounidenses siempre han considerado, quiero decir, desde 1979, que Estados Unidos nunca ha aceptado a Irán como un posible socio. La puerta está cerrada. Y esto es un poco infantil, porque si los estadounidenses dejaran de aplicar esta política estúpida de sancionar e imponer su ley en todas partes, la vida sería más fácil en todos los lugares donde se aplica. Quiero decir, lo hemos visto con China y todo esto, porque en la mayoría de los casos, este tipo de comportamiento por parte de Estados Unidos se basa en suposiciones falsas. Verás, lo hemos visto con China, lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con Irán, y vemos que todo se basa en suposiciones falsas. Quiero decir, la idea de que Irán tiene una bomba nuclear. Hasta la inteligencia estadounidense dice que no hay ninguna bomba nuclear en Irán. Tienes al presidente que dice, no me importa lo que diga la inteligencia, ellos sí. Esto está más allá de lo racional. Quiero decir, ¿cómo puede un Estado moderno ser tan irracional? Estamos de vuelta en la Edad Media con esa gente. Tienen una forma de pensar totalmente irracional. He mencionado a Trump, he mencionado a McConnell y a otros. Todos estos tipos, quiero decir, afirman estar inspirados por Dios. Punto. Sienten que están inspirados por Dios, pero no estoy seguro de que Dios estuviera de acuerdo en destruir un país. Pero ese es otro tema. Es una especie de delirio. Carl, creo que estás hablando de la irracionalidad de la mentalidad en Occidente. Uno de los ejemplos más recientes es su movimiento respecto a la India. Intentaron imponer aranceles del 50% a la India. Pensaban que podían hacer algo con la India para presionar a Rusia. La nueva cumbre, la cumbre de la OCS, muestra una realidad totalmente diferente de lo que está ocurriendo. Y cómo el liderazgo en Occidente, no hablo solo de los europeos, sino también de Estados Unidos, de alguna manera siente que está en posición de presionar a todos y cada uno de los países y hacer que se arrodillen. Pero ya no parece que ese vaya a ser el caso. Ves a Putin, Xi y Modi reuniéndose, y la forma en que se hablan entre ellos es una atmósfera completamente diferente lo que está ocurriendo. Y no sé si Occidente entiende lo que está pasando allí. Bueno, de hecho creo que la mentalidad de Occidente se ha quedado atascada hace 50 años. Quiero decir, este tipo de comportamiento era posible hace 50 o 40 años, cuando el resto del mundo, como lo llamamos, no estaba tan desarrollado tecnológicamente y no tenía tanta capacidad política, industrial, económica y científica. Y por lo tanto, era fácil imponer la visión occidental al resto del mundo. Y eso es lo que hicimos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace pocos años, de hecho. Porque teníamos la tecnología, teníamos el conocimiento, teníamos las democracias, teníamos esto, teníamos aquello, y podíamos convencer fácilmente a los demás de que éramos el motor del mundo. Pero con la aparición de China, especialmente, y en un futuro cercano, India vendrá después. Quiero decir, lo que hemos visto con China en esta etapa es que China se ha convertido en el motor del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental dependía mucho de Estados Unidos, económicamente, pero también industrialmente y en otros aspectos. Hoy en día, el mundo, no solo el mundo occidental, sino el mundo entero, depende de China de muchas maneras. Hemos mencionado las tierras raras y todo eso, pero también en términos de investigación y desarrollo y demás. Además de eso, hemos visto desde principios de los años 2000 en Occidente un comportamiento extremadamente irracional. Hacer guerras por todo el mundo, en Oriente Medio y en otros lugares, y todas las guerras que perdieron.
creo que es importante mencionarlo. Se han involucrado en guerras que perdieron. Important to mention that they have engaged into war that they lost. They created chaos. They created Ellos crearon el caos. Ellos crearon esta migración, que hoy es un problema en Occidente. Pero eso fue creado por las mismas personas que quisieron intervenir en Siria, Afganistán y lugares así. Quiero decir, los británicos se quejan hoy porque tienen demasiada inmigración. Los alemanes se quejan. ¿A dónde van los migrantes, que hoy son el problema? ¿De dónde vienen? Es decir, vienen de Afganistán, vienen de Siria, vienen de todos los países que intentaron invadir, que intentaron desestabilizar, que intentaron destruir. Y ahora, porque la vida es imposible en los países en los que hemos estado involucrados. La vida es imposible. Por eso la gente viene donde la vida es posible, es decir, a Occidente. where life is possible, meaning in the West. So we created our own problems. Así que creamos nuestros propios problemas por falta de anticipación. Y creo que eso es algo que hoy en día la gente tiene muchas dificultades para identificar, incluso en Occidente. Nadie, por ejemplo, cuando vemos en Bruselas, hay personas que mueren cada día por bandas que luchan entre sí. El tráfico de drogas ha alcanzado un tamaño abrumador y se ha convertido en un verdadero problema para las autoridades belgas. Y por supuesto, hay mucha inmigración en este país. Pero curiosamente, ven el problema. Hay asesinatos y cosas así, tiroteos, pero nadie intenta entender por qué ocurrió eso. Nadie cuestiona las políticas que aplicamos, las políticas exteriores que tuvimos, que de hecho llevaron a la situación que tenemos. That in fact led to the situation we have. And because nobody questioned those policies, we repeat. Y como nadie cuestiona esas políticas, las repetimos. Como no existe un enfoque autocrítico hacia esas políticas exteriores, las repetimos constantemente. Seguimos intentando desestabilizar a otros pueblos. Y ahora, lo que nosotros en Europa no somos capaces de identificar, explicar y resolver, el resto del mundo lo ha entendido perfectamente. Y por eso intentan distanciarse de Occidente, porque Occidente se ha vuelto tóxico. Nos hemos vuelto tóxicos para el resto del mundo. Y eso es lo que impulsa, de hecho, las dinámicas que hemos visto en los BRICS, la OSCE, la Organización de Cooperación de Shanghái, como acabas de mencionar. Porque creo que hoy mismo están cerrando su reunión en China. Their meeting today, I think, in China. In any case, En cualquier caso, estas dinámicas están impulsadas por países como Rusia, China e India, que tienen economías muy dinámicas y exitosas. Gastan mucho dinero en investigación y desarrollo. Están desarrollando nuevas tecnologías, y de hecho están desarrollando tecnologías que ya no somos capaces de desarrollar en Occidente. Verás, el sudeste asiático es ahora el lugar donde se desarrolla la mayor parte del software. En semiconductores, la zona líder es ahora China. Incluyo Taiwán, porque formalmente es parte de China. but because it's part of China formally. But in any case, even Taiwan understands that Pero en cualquier caso, incluso Taiwán entiende que ya no le conviene seguir el juego a Estados Unidos. Y cuando ves los problemas que tiene TSMC para construir sus plantas de producción en Arizona, en Estados Unidos, quiero decir, sienten que esto es simplemente una inversión en vano. Así que el proyecto no está funcionando muy bien en esta etapa. Y probablemente, en algún momento, y eso ya lo vemos en la propia Taiwán, mucha gente cuestiona esta idea de la independencia y todo eso. Y al final del día, tienen una buena relación con China. Tienen mucho comercio con China. Me refiero a la China continental. Entonces, ¿por qué deberían buscar temas y motivos de confrontación si todo funciona bien? ¿Sabes? for confrontation if everything works well. You see, and you will have this kind of behavior developing. Y este tipo de comportamiento se desarrollará porque Oriente, o Eurasia diría yo, tiene éxito, a diferencia de Occidente que tiene economías en ruinas, sociedades en ruinas, todo en ruinas. ¿Ves? Y ni siquiera el desarrollo tecnológico se produce hoy en Occidente. Siempre se origina en Oriente. Y los japoneses están empezando a entenderlo. Los coreanos están empezando a entenderlo. Lo único que mantiene a esos países con Occidente es la presión política, o incluso la presión militar, y el dinero. Los compramos. Pero llegará un momento en que esa gente entenderá que no basta con ser comprados por Occidente. Occidente no merece la pena. Worth being
with them, and that's the evolution we are witnessing. Y esa es la evolución que estamos presenciando. It's a normal evolution. El problema aquí es que se trata de una evolución normal, porque, sin duda, China siempre ha sido, a lo largo de la historia, un líder en el desarrollo tecnológico. Desarrollaron el papel mucho antes que Europa, desarrollaron la artillería y los explosivos mucho antes que Europa, y así sucesivamente. Así que China siempre ha sido un lugar de donde provenía la innovación. No siempre, digamos, se publicitaba o incluso se comprendía en Occidente, pero en Oriente es bien conocido. En cualquier caso, es normal que China recupere la posición que solía tener en el pasado. Y eso es lo que están presenciando hoy. El problema aquí es que Occidente no ha sido capaz de anticipar esto, de identificar el ascenso de esos poderes, y ha actuado como si nunca fuera a suceder. Has done as if it would never happen. And today we are surprised to see that we have Y hoy nos sorprende ver que Modi, Xi Jinping y Putin se reúnan y traten de fortalecer su cooperación mutua y todo eso. Pero todo esto podría haberse detectado mucho antes, anticipado. Podríamos haber ajustado nuestras políticas exteriores, nuestras políticas comerciales, nuestras relaciones diplomáticas con esos países, no para luchar contra eso, porque ese es el sentido de la historia. Así que no es necesario luchar contra la historia, sino acompañar esta evolución y aprovecharla simplemente estando en sintonía con el sentido de la historia. Y no somos capaces de hacerlo, porque de nuevo estamos atrapados en nuestra narrativa. Estamos atrapados en esta idea de que somos los únicos que poseemos la verdad. Somos los únicos que tenemos la comprensión correcta de la democracia. we are the only ones who have the right understanding of democracy. And it's very interesting to see that when you look at the Y es muy interesante ver que, cuando se observa, hay una organización alemana, una ONG o un grupo de expertos, no recuerdo exactamente. every year, En cualquier caso, cada año realizan un estudio, una encuesta sobre el índice de percepción de la democracia. the democracy perception. Y en 2022, lo que vemos es que el país donde el índice de percepción era más alto, es decir, el índice de percepción se calcula como la diferencia entre la percepción de las personas que desearían vivir en una democracia y la forma en que sienten que la democracia se practica en su país. Y cuando calculas la diferencia entre esas dos opiniones, obtienes el DPI, el índice de percepción de la democracia. Eso significa que, cuando tienes la menor diferencia entre lo que consideras una democracia perfecta y lo que sientes en tu país, el DPI es más alto. Between what you assume is the perfect democracy and what you feel in the country. And the lowest, I mean, on the top of the list, if you want, Y el más bajo, quiero decir, en la parte superior de la lista, por así decirlo, fue China. En 2022, como mencioné en uno de mis libros, el nivel más alto de percepción de democracia estaba en China. Es donde la gente sentía que había menos diferencia entre lo que esperan de la democracia y lo que reciben del gobierno. Justo después estaba Suiza. No es realmente una sorpresa, porque obviamente el sistema funciona de manera diferente, pero fue segunda, ni siquiera primera. Y mucho más abajo estaban países como Francia, Alemania, Bélgica, etc. Es fascinante. Eso fue en 2022. Puede que haya cambiado, porque de nuevo probablemente cambia cada año. Pero en 2022, China era el país donde la percepción de la democracia era la más alta del mundo. the idea of the perception of democracy was at the highest in the world. Meaning that, Es decir, que cuando intentamos imponer un sistema, probably, I mean, probablemente, quiero decir, obviamente, vamos, por cierto, lograr eso es increíble en China, con la cantidad de población que tienen, crear ese tipo de sentimiento entre la gente. For the feeling among people, it's yes, well, the thing is that the Sí, bueno, la cuestión es que, ya sabes, el sentido de la democracia es, obviamente, cuando miramos la palabra democracia, tendemos a entenderla como un sistema en el que existe el Estado de Derecho, con una toma de decisiones que está muy basada en la población y todo eso. Así que en Suiza, por ejemplo, votamos por todo. Votamos por nuestros impuestos, votamos por todo. Por lo tanto, las decisiones tomadas a nivel gubernamental deberían reflejar la opinión de la población. Y esa es probablemente la comprensión tradicional de la palabra democracia, donde la gente puede decidir su propio destino
y eso formará la base de la política gubernamental. Esa es la comprensión tradicional. Pero puede que tengas otras percepciones. That's the traditional understanding. But you may have other perception. That's exactly what's happening in China. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en China. El problema es que cuando tienes incluso un solo partido, el Partido Comunista, esto en sí mismo no es una señal de democracia, porque no existe esa pluralidad. Pero al mismo tiempo, cuando este partido puede percibir exactamente lo que quiere la población y se asegura de que la población obtenga lo que desea, eso significa que, para la población, sí, no se les preguntó por las cosas. Sí, no pudieron decidir por sí mismos lo que hace y decide el gobierno. Pero al mismo tiempo, si el gobierno tiene suficientes sensores en la población para adoptar políticas que se ajusten a lo que la población quiere y necesita, entonces la gente siente que eso es democracia. Porque al final del día, todo el sistema funciona de acuerdo con lo que esperan los ciudadanos. Así que es un enfoque diferente de la democracia. Pero eso requiere obviamente que haya un gobierno extremadamente sabio, un sistema de partido único extremadamente sabio. Hay muchos requisitos. Y aparentemente funciona en China. Si lo miras desde un punto de vista académico, no parece una democracia. Y no estoy diciendo que esto sea una democracia. Pero la percepción de la gente es que es democrático, porque todas sus necesidades y requisitos son satisfechos por el gobierno. Así que no hay nada de lo que quejarse. Cuando tienes países como Francia, donde todo el mundo se está quejando constantemente de todo, definitivamente no tienes una democracia perfecta. De hecho, Francia es una monarquía, pero es una monarquía electoral. Francia es algo diferente. Pero en cualquier caso, vemos que ninguno de los requisitos de la población se cumple. El gobierno hace lo que quiere y no tiene en cuenta lo que quiere la población. Y esa es la razón por la que Francia está muy baja en este índice de percepción de la democracia cada año. China siempre está en el nivel más alto. Así que el problema aquí no es tanto quién tiene el mejor DPI o cosas por el estilo. Pero la cuestión es que siempre intentamos enseñar a la gente cómo debería ser. Verás, no podemos aceptar el hecho de que los chinos probablemente sean felices tal y como son. ¿Lo ves? Y eso creo es muy importante. Al final del día puede que no tengan el sistema perfecto, pero si ellos están contentos con ese sistema, ¿por qué deberíamos intervenir para cambiarlo? Ese es el problema. Y de nuevo, siempre se lo digo muy a menudo también a mis colegas franceses. Digo, bueno, como suizo, si miro a Francia, Francia es una dictadura. Si lo miro con ojos suizos, no tiene ninguna de las características que uno esperaría en una democracia. Por lo tanto, ¿por qué, quiero decir, un suizo podría decidir cambiar, derrocar al gobierno en Francia y cambiarlo? Por supuesto, Suiza no hará eso, y somos demasiado pequeños para hacerlo. Pero ya sabes, ¿qué nos da derecho a intentar cambiar gobiernos? Si los franceses están contentos así, es asunto suyo. Quiero decir, yo no lo estaría, pero si ellos son felices es su problema. Y si los chinos están contentos con la forma en que están, pues que así sea. ¿Por qué intentamos cambiarlo? Y sabes, me di cuenta de eso cuando estuve en África. Pasé varios años en África, y por la naturaleza de mi trabajo, no siempre estaba en las principales ciudades, sino sobre todo en las zonas remotas, donde hay guerras y conflictos. Pero en muchos lugares, he notado que las comunidades pueden vivir de manera muy pacífica. Y existen sistemas a nivel comunitario que están muy alejados de lo que esperamos de una democracia ideal. Pero ellos son felices así. Y a veces uno puede preguntarse, ¿quién soy yo para intentar o querer cambiar eso? Ellos tienen su forma de vivir. Así es como fueron educados. Así es como funciona. Así es como interactúan. ¿Por qué deberíamos intentar cambiar eso? Incluso el modelo suizo, que podría considerarse probablemente no perfecto,
Pero digamos un buen sistema democrático probablemente no sea aplicable. for democracy. Yeah. Probably not applicable. Not It's a even bit- Is it hard harpsinnes beflas over thind befalth? In the West, yeah. Yes, we can say that way. Even if today this democracy Sí, has- podemos decirlo así. Aunque hoy en día esta democracia no es como solía ser. En cualquier caso, digamos que es un buen enfoque de la democracia, pongámoslo así. Pero eso también es el resultado de una cultura. Es el resultado de nuestra historia. Es el resultado de la educación. Es el resultado del comportamiento. Ya sabes, los suizos tienden a ser pacíficos. No intentamos antagonizar a la gente, ni pensamos de esa manera. Y por lo tanto aceptamos otros idiomas. Vivimos con 3 lenguas nacionales. Incluso en Bélgica, 2 idiomas es casi imposible. Se antagonizan, incluso con solo 2 lenguas. En Suiza tenemos 3, incluso 4, podría decir, lenguas. Y creemos que podemos convivir pacíficamente con eso. Nos entendemos, aprendemos. Nos entendemos, quiero decir semánticamente, lingüísticamente, pero también nos entendemos intelectualmente. linguistically, but also we understand intellectually people. We accept different understanding, different culture. Aceptamos diferentes formas de entender las cosas, diferentes culturas. Eso es historia. Sería una ilusión exportar el modelo suizo a Francia, por ejemplo. Eso no puede funcionar. Verá, cuando hablo con mis colegas franceses e italianos, y les digo que en el ejército suizo, Suiza no tiene un ejército profesional. Así que solíamos tener todo nuestro equipo militar, incluyendo el fusil, el armamento y la munición, en casa. Así que cada ciudadano, cuando va al servicio militar, vuelve a casa con todo su equipo militar, traje NBQ, uniforme de combate, todo, además de su fusil de asalto y la munición correspondiente. Y lo guarda en casa. Ahora, cuando dices eso en Italia o en Francia, te dicen, bueno, si hicieras eso en nuestro país, tendrías una revolución al día siguiente. In our country, you would have a revolution the next day. You see? And that's probably true. Y eso probablemente sea cierto, por cierto, porque todo eso es el resultado de una cultura. Lo que quiero decir con esto no es que los suizos sean perfectos, sino que esto es el resultado de una historia y una cultura. Y cada país tiene su propia cultura e historia. Ellos están acostumbrados a eso. Sea bueno o malo, ya sabes, esa no es la cuestión. Esta es su manera de ser. Y deberíamos tener la honestidad intelectual de aceptar cómo son. Y si necesitan mejorar, mejorarán. Igual que nosotros tuvimos que mejorar, quiero decir, Suiza se creó en 1291. Ha evolucionado desde entonces. Tuvimos guerras, luchamos entre nosotros, tuvimos batallas, tuvimos revoluciones, tuvimos todo eso durante más de 700 años. Y hoy tenemos este país, como ha ocurrido en otros países. And we have this country today, as it happened in other countries. You have the same thing, the same history. The history Tienes lo mismo, la misma historia. La historia de un país o sociedad está hecha de constantes ajustes y reajustes. Y hay que dejarles hacer eso. ¿Por qué deberíamos provocar eso? ¿Por qué deberíamos tener personas, fuerzas especiales, servicios especiales, intentando subvertir gobiernos, promoviendo el terrorismo y cosas así? Quiero decir, hay países como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos que promueven el terrorismo. Estos países promueven, financian y crean terrorismo, sin mencionar siquiera a Israel, porque eso casi es un sinónimo cuando hablamos de ello. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué necesitamos eso? Todos estos países, independientemente del tipo de gobierno, estarían muy contentos de comerciar con nosotros. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué deberíamos tener un problema para comerciar con el país X, Y o Z, independientemente del gobierno que tengan? regardless of the government they have. You see, this is the Verás, este es el problema. No tenemos la sabiduría en Occidente para entender eso. Como resultado, nos sorprende lo que ocurre en Eurasia, quiero decir, en el resto del mundo en general. Las sanciones, impuestos o aranceles que se han aplicado a Brasil son un buen ejemplo de cómo Occidente se comporta mal. Simplemente por un asunto interno en Brasil, Estados Unidos aplica sanciones y aranceles. Y lo mismo ocurre con la India. Has hecho esta pregunta, y para la India, está claro que debido al tamaño de la economía, a los desafíos dentro del propio país, con una población muy pobre y la necesidad de desarrollar una economía en un marco social que no es muy rico, entonces, por supuesto, comerciar petróleo con Rusia es de alguna manera una tabla de salvación.
trading oil with Russia is a lifesaver somehow. So, and that's exactly what Jay Shankar explained. Y eso es exactamente lo que Jay Shankar explicó recientemente. Dijo, bueno, si no estás contento con eso, simplemente vete a otro sitio. No nos importa. Tenemos nuestras prioridades nacionales. Desarrollamos nuestras políticas internas. Queremos desarrollarnos. Y tenemos nuestra relación con Rusia o con quien sea en función de estas prioridades. Ahora bien, ¿quiénes sois vosotros, Occidente, para imponernos socios comerciales o precios de materias primas y petróleo y cosas así? Sabes, esta es una arrogancia occidental que recuerda al viejo pasado colonial que tuvimos. Cuando aún estamos, seguimos en esta situación en la que Occidente decidía todo en todas partes. Esto ya no es así. De nuevo, ahora China nos ha superado en casi todo. China in almost everything. Porque en lugar de librar guerras por todo el mundo, invirtieron en investigación y desarrollo. Invirtieron en educación. El sistema educativo que tenemos en Occidente se está desmoronando. En Estados Unidos, apenas hay gente que pueda, quiero decir, aparte de los que salen de estas grandes universidades, el resto apenas entiende el mundo y probablemente ni siquiera sabe leer. Y tenemos el mismo problema en Occidente. Quiero decir, en Francia, en Bélgica, mucha gente ni siquiera sabe leer o escribir en su propio idioma. Y ni hablemos de aritmética o cosas así. La gente no es capaz de sumar dos números. Hoy en día tienen un móvil para eso. Así que, depender exclusivamente de los teléfonos móviles para gestionar una economía significa que el nivel intelectual general de la sociedad se derrumba. Y eso es exactamente lo que tenemos. Por lo tanto, lo que estamos presenciando hoy en Europa no es solo la consecuencia de políticas equivocadas que tuvimos después de febrero de 2022 con la operación militar especial rusa, sino que también refleja las políticas erróneas que hemos tenido durante al menos 25 años, porque gastamos todo nuestro dinero haciendo guerras por todo el mundo, para nada, quiero decir, para desestabilizar sociedades. Y hoy pagamos el precio. Quiero decir, mira Suecia, mira Alemania. Alemania, sabes, cuando Angela Merkel, cuando ocurrieron estos eventos en Siria, que de hecho fueron creados por Occidente, porque nosotros creamos esa situación en Siria, desestabilizando al gobierno sirio y todo eso, creando así todo este flujo de refugiados que tuvimos en 2015, 2016 y así sucesivamente. 2015, 2016, and so on. Todas estas personas llegaron a Alemania y Angela Merkel incluso utilizó esta famosa expresión, Wir schaffen es, que significa podemos hacerlo, para acoger a estas personas, alrededor de 1 millón de refugiados o así. Pero hoy están pagando el precio por esto, porque cuando tienes 1 millón de personas que llegan, eso también cambia el tejido de la sociedad. Toda la lógica de la sociedad cambia, no solo porque llega otra cultura, sino también porque cambian las relaciones entre las personas. Cuando tienes una afluencia masiva de personas que vienen de fuera, con una mentalidad totalmente diferente, una forma de pensar distinta y todo eso, se crea la base de lo que yo llamaría comunitarismo. No estoy seguro de si la palabra existe en inglés, pero esta idea de que los grupos tienden a aislarse unos de otros y se crean sociedades dentro de la sociedad. And you create societies within the society. That's exactly what you have in France, for instance. Eso es exactamente lo que ocurre en Francia, por ejemplo. Y cuando tienes una sociedad dentro de otra sociedad, se vuelve muy difícil lograr un desarrollo homogéneo y armonioso, porque entonces esa sociedad minoritaria dentro de la tuya tiende a ocupar demasiado espacio. Y eso se ve en Suecia. Ahora están intentando deshacerse de todos esos migrantes que acogieron en 2015, 2016, 2017. Esto fue debido a un malentendido sobre lo que estaba ocurriendo en Siria. De hecho, lo que recibieron en esos países, me refiero a Alemania, Suecia y demás, fueron los extremistas. Estas son las personas que alimentaron a los yihadistas, que fueron perseguidos por el gobierno sirio. Y por supuesto, huyeron a Occidente y llegaron a Suecia. Así que Suecia no recibió lo mejor de la sociedad siria. Sweden didn't
didn't get the best of the Syrian society. They got all the extremists that Reunieron a todos los extremistas, que no estaban dispuestos a quedarse en Siria, porque allí se sentían amenazados. Y ahora Suecia está experimentando exactamente eso. Esto es un total malentendido de la situación, y eso es algo muy llamativo. De nuevo, lo he dicho muchas veces, como indica mi título en pantalla, pueden ver ex-inteligencia, inteligencia estratégica. El propósito de la inteligencia estratégica es precisamente detectar eso, advertir al gobierno, explicar al gobierno cuál es la situación. Así que lo que vemos hoy en Alemania, Suecia, Francia y otros países indica que sus servicios de inteligencia definitivamente no están a la altura. Son incapaces de evaluar la situación. They are incapable of assessing the situation. They have been incapable of assessing Han sido incapaces de evaluar la situación tal como era, y ahora están sorprendidos, y ahora están sesgados y empobrecidos, ya que la evaluación que hicieron en su momento se ha convertido ahora en problemas de seguridad interna en esos países. Así que estamos exactamente ahí, en esta incapacidad de anticipar los problemas, de entender las cosas como son y no como desearíamos que fueran. Mira, ese es exactamente el problema. Y eso explica precisamente por qué Occidente está colapsando ahora. Porque hemos cortado lazos con toda esta gente. Con China, porque es una dictadura. Con Rusia, porque es una dictadura. Con Modi, porque es una dictadura. O porque apoyan dictaduras. Y por supuesto Irán y todo eso. and of course Iran and all that. This is the opposite. If we would have an influence, Esto es lo contrario. Si tuviéramos influencia en esos países, si ayudáramos a esos países a desarrollarse de manera armoniosa, deberíamos, por el contrario, tener mejores relaciones con ellos, mantener relaciones comerciales normales, tratar a esas personas como personas normales, aceptando que pueden ser diferentes. Y si necesitan cambiar, cambiarán. La gente no es estúpida. Quiero decir, tú vienes de Irán. Irán tiene una población que siempre ha estado tradicionalmente muy orientada hacia Occidente, pero ahora odian a los occidentales, porque los occidentales siempre intentan perturbar y destruir el país. always trying to destroy the country, so they don't like us. But culturally, Así que no les gustamos. the Iranian society, Pero culturalmente la sociedad iraní está muy orientada hacia Occidente, y eso se aplica a todos. Se aplica también a los líderes. No son reacios a Occidente, pero como Occidente intenta todo el tiempo derrocar al gobierno, destruirlo y apoyar ciegamente a Israel en políticas que nadie puede explicar, porque nadie puede explicar por qué Israel quiere destruir Irán. No hay una explicación racional para eso, pero seguimos aferrados a estas ideas. Continuamos apoyando a Israel en políticas irracionales y por lo tanto no somos capaces de entender cómo se desarrollan estas sociedades, especialmente la iraní. how this society is developed, especially the Iranian one. Thank you. Muchas gracias, coronel, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. As always. That was my pleasure. Thank you very much. Ha sido un placer. Muchas gracias.